diciéndome que era crítico de cine, que escribía una revista que se llamaba Impulso, que después yo jamás pude saber si existía. Entonces desde chico íbamos al cine y él decía, ¿cuántos? Era como la revista Gente, un muy malo modelo, ¿no? Gente, Gen, y era Impulso si era excelente, Impulse si era muy buena, y así sucesivamente. Así que esas son es la genealogía de un oficio, que tiene dos caras, como se dice en el título, pero a veces son caras de monedas distintas, entonces es muy extraño al mismo tiempo. Una de las cosas que muchos preguntan, o te plantean o se plantean, tienen que ver con la forma específica del trabajo de programación y el trabajo de la crítica. La sensación de que en los últimos años, a diferencia, parecía que desde que yo al menos tengo uso de razón o conozco más o menos este asunto, negocio, los programadores parecían ser una raza, los programadores de festivales, que son los que uno tiene más como a mano, como una raza aparte, ¿no? que se dedicaban y que aparecían como programadores de festivales y uno no sabía muy bien de dónde venían, ninguno era necesariamente director, ni productor, ni crítico, sino era programador, una profesión específica. Y ahora me da la sensación de que cada vez más hay muchos festivales que los directores y los programadores son críticos. La pregunta es, en el trabajo concreto, cotidiano, de hacer una cosa y la otra, ¿cuáles serían en principio para ustedes las diferencias más evidentes y los conflictos más evidentes que se producen de haberlos, entre tener esos dos trabajos, como decía el título, de dos caras de una misma moneda, digamos? ¿Cuáles son los conflictos que tener las dos cosas a la vez o trabajar de dos cosas a la vez les producen y de qué manera diferente encaran cada trabajo? Que quiera. Bueno, puede cambiar. No, yo creo que podría cambiar el orden, no pasa nada. Yo creo que los únicos conflictos es cuando ambos trabajos se solapan. Cuando se solapan los trabajos de alguna manera, cuando tienes que criticar aquellas películas que programas. Porque creo que si programas aquellas películas que criticaste antes, vas a tener menos conflictos. Al menos, es que mi caso es muy particular. Es decir, no estoy en un festival que de alguna forma a veces trabaja con exclusividades o cosas por el estilo y que a veces tiene que defender sus propias selecciones. En una filmoteca, digamos que las selecciones dan un poco igual, que escojas este ciclo, este otro, esta película o esta otra, creo que importa menos. Y digamos que no se solapan tanto en el tiempo la función de la crítica con la función de la programación. Es cierto que en nuestro caso, en el caso de la Filmoteca de Galicia, el caso es que poco a poco nos hemos ido alejando de la programación tradicional de filmotecas, de programar ciclos clásicos, históricos y todo eso, y centrarnos casi más en el cine contemporáneo. Más que nada porque normalmente es lo que no llega tampoco, y al final pues lo que haces es como una especie casi de festival que se prolonga a lo largo de todo el año, porque realmente acabamos programando 200 y pico películas, 200 y pico películas a lo largo de todo el año, que muchas son evidentemente películas clásicas, hitos de la historia del cine o películas más o menos desconocidas, y hay mucho cine contemporáneo. Como es también la sede de la Filmoteca, está en una ciudad pequeña, La Coruña, a la cual no llegan muchas películas, pues aprovechas también para programar películas de estreno reciente y que no han llegado a las salas comerciales. Ahí sí noto que a veces pues bueno, tiendes un poco a que esas dos vertientes confluyan de alguna manera y es un poco dado a programar aquello que te gusta y a veces aquello también que ya has hecho crítica, simplemente porque críticas positivas o algo por el estilo, películas que te han gustado mucho, de las cuales has escrito la crítica y que estás más dado realmente a programar también ese tipo de películas. Conflictos puede haberlos en algunos momentos cuando de repente una película se programa por primera vez casi en España o uno de los primeros sitios en la Filmoteca de Galicia, y nos encontramos con que me asignan una crítica de esa película para la publicación española para la que escribo regularmente, Caimán Cuadernos de Cine, y ahí sí es donde puede surgir
el conflicto. Debo de ser yo el que... a los espectadores del CEGAI, de la Filmoteca, no les importa en absoluto, y a la mayoría de los lectores de Caimán tampoco, porque realmente no tienen acceso a la programación de la Filmoteca. Con lo cual no sé hasta qué punto existe ese conflicto. Pero en realidad yo creo que el conflicto que se está dando en estos momentos, simplemente por eso que comentabas tú antes, de que poco a poco los críticos han vuelto programadores. Y ya hace unos años, no me acuerdo si fue hace 3 o 4 años, cuando Caimán aún se llamaba, que ayer se llamaba España, se hizo una encuesta entre varios críticos programadores hablando de este tipo de cosas. Uno de ellos era Javier, los otros eran, si no me equivoco, Robert Keller, Mark Berenson y los españoles, Kim Casas y Roberto Cueto. Y de alguna forma, aunque la sospecha del conflicto existía, todo el mundo decía que ellos, y Javier puede hablar de eso, que él no veía el conflicto por ningún lado, o que tenía perfectamente delimitadas ambas funciones. Yo creo que es cierto que muchos críticos programadores tienen perfectamente delimitadas esas funciones, quizás en otros no, pero no sé hasta qué punto eso es grave o es fruto de las circunstancias, y realmente a veces uno hace crítica mientras programa y no hace programación mientras escribe críticas. Entonces no sé hasta qué punto hay un problema. Sí, como decía Jaime, como escribí esa vez para Calle o Caimán, yo no le veo demasiado conflicto, digamos. Hay cosas que son distintos roles que uno cumple, hay cosas que se sabe que no podés hacer. O sea, yo no podría dedicarme a hacer crítica de películas argentinas que se dan en el Bafisi durante el Bafisi, es absolutamente ridículo. Uno de los programadores, que yo me ponga a hablar mal o bien y a escribir crítica durante el evento. Además corro con la ventaja de que vivía antes y todo lo demás, pero eso más o menos con saber atarse los cordones en la zapatilla uno se da cuenta. Después, si las películas que están acá se estrenan, sean del origen que sea, y lo que ya como crítico, y puedo tranquilamente hacer una crítica negativa de una película que estuvo en el Bafisi. Por un lado porque somos varios programadores, pero por otro y principal, los trabajos son distintos. Yo muchas veces no programo ni acá ni en Qubit películas que me gustan mucho porque no les veo el perfil para el festival o para una plataforma de video on demand. Y viceversa, muchas películas que como crítico no me gustan, digo que me parece bien que estén en el Bafisi o digo que me parece bien incluirlas en la plataforma. Son trabajos distintos. No le veo ese conflicto, digamos. Porque además, si una película tengo que hacerla... Yo en general no cubro festivales. Entonces, si voy a Cannes, no voy a hacer una crónica a priori y después hacer una película en contra y después tenerla en el Bafisi. Igual, te repito, son dos cosas distintas. Pero yo nunca le vi ese conflicto y creo que el fenómeno de que los críticos se vayan convirtiendo en programadores o en docentes o en choferes de camiones tiene que ver con que cada vez menos gente puede vivir de hacer crítica de cine, porque no es un trabajo que está en alza ni que todos los grandes medios están en baja y la sección de crítica de cine son poquísimos los medios que tienen eso pago y con gente que es con recibo de sueldo y todo lo demás. Parece que se da por la propia lógica del mercado, ¿no? Que la gente que se dedica a ver películas tiene que buscar más maneras de sostener su vicio.